rápidamente vamos a retomar un poquito los cortes de la Tierra, que se acuerdan que habían quedado algunas cosas que las había obviado porque le faltaban un poquito de contenido a ustedes. Faltaba dar algo de la clase. A ver, avísenme si entra. De todos modos, de esta forma estoy viendo el chat. Después cuando vea la presentación no lo voy a ver más, pero por ahora lo veo. ¿Se dan cuenta ahora por qué hice coincidir el cilindro acá, el eje del cilindro, con el meridiano de 27 y menos 53? A ver, Candelaria González, ¿estás por ahí? Sí, profe. Cande, ¿por qué ahora ya habiendo visto las clases anteriores con el Campa, por qué ven que el eje del cilindro está marcado ahí, con todo lo que sea del cilindro está marcado con línea de puntos, con línea de trazos? ¿Por qué el eje del cilindro ven que corta ahí en el ecuador al meridiano de menos 53 y al meridiano de 27? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué justo que el eje del cilindro corte a esos meridianos? Porque está en una faja determinada. Claro, ¿y cuál faja? Está escrito. ¿Cuál faja estoy representando ahí? Faja 4 del TM. Claro, ¿ven? Esto TM Gauss-Krüger, ¿se acuerdan que TM significa transversa de Mercator? No tiene la U de universal, o sea, por lo tanto, el sistema de coordenadas TM se aplica a cada país en particular. O sea, cuando nosotros hablamos de la faja 4 TM o Gauss-Krüger, como dice ahí, las iniciales de Gauss-Krüger, nos estamos refiriendo específicamente a la faja 4 de Argentina. ¿Se acuerdan que Argentina estaba completamente cubierta con 7 fajas? Que empezábamos en... lo único que había que acordarse de memoria en realidad es que el meridiano central de la faja 1 era el meridiano de menos 72 y de ahí empezábamos a restarle 3. Por lo tanto, el meridiano central de la faja 4 de Gauss-Krüger o del sistema TM para Argentina es el meridiano de menos 63. Por eso el meridiano, el eje del cilindro, de ese único cilindro, tiene que cortar a los meridianos de menos 153 y de 27, los corta justo acá en el ecuador. O sea, ¿se acuerdan que el eje del cilindro era una línea alrededor de la cual gira otra línea en forma continua y define un cilindro? O sea, esta otra línea es el borde del cilindro, la que está marcada en línea de puntos, que es tangente a la superficie de la Tierra a lo largo del meridiano de menos 63, y aunque no nos interese, también es tangente toda a la superficie de la Tierra a lo largo del meridiano antípoda, que es el de 117 positivo, el de 117 este. Bueno, quedó claro esto, ya no vale la pena que vuelva demasiado, pero ven que acá estamos viendo una proyección de la Tierra que es perpendicular al eje de rotación. Ven que el eje de rotación es este puntito que sale de la pantalla, nos estaría apuntando acá a la frente, y contiene el plano ecuatorial. Este es el ecuador, y todo lo que está contenido adentro de este círculo es lo que denominamos plano ecuatorial. Y acá sí, eso ténganlo presente, puedo dibujar todos los meridianos que me dé la precisión de mi dibujo, y los puedo hacer fácilmente con un transportador. ¿Ven? La única consideración es dónde pongo el meridiano 0, el meridiano de origen. Y se acuerdan que hacia la izquierda, mirándolo desde el norte, tengo todos los meridianos negativos hasta llegar acá al de menos 180, y hacia la derecha, hacia el este, todos los meridianos positivos también hasta llegar a 180. ¿Queda claro? Todo el mundo, a ver, por ejemplo, Sofía Leanis,
¿Vos tenés claro qué era el meridiano de tangencia? ¿O qué es? No. No, eso es un problema. Tienen que tenerlo claro. Fíjense que acá esto intenta ser un cilindro, ¿ven? Está visto en perspectiva este borde del cilindro que está rodeando a la superficie de la Tierra. O sea, imaginen ustedes tratar de rodear una naranja con una hoja. Tomen una hoja, yo tengo acá la hoja de la lista de ustedes, y si la pliegan a esta hoja, obviamente, ¿qué vamos a tener? Están viendo ahí en cámara, mi cámara es bastante deficiente, pero ahí deberían estar viendo un cilindro. Bueno, adentro de esta hoja podría estar la Tierra. Bueno, esta hoja, que es esto que intento dibujar acá, en realidad es eso, es una hoja de proyección que envuelve, una hoja gigantesca que envuelve a la Tierra, y es un cilindro obviamente que está transversal o perpendicular al eje de rotación terrestre. O sea, el eje de rotación terrestre sabemos que es una línea que sale de nuestra pantalla, y ven que el cilindro tiene un eje que es perpendicular a ese eje. Bueno, ese cilindro, por ejemplo, acá, en el meridiano de 153 o en cualquier otro meridiano que esté acá o acá, el cilindro toca la superficie de la Tierra. ¿Qué opina Sofía? No. Claro, no la toca, está lejos. Mira, si acá viene la superficie del cilindro en esta línea o toda esta parte. En realidad, este meridiano no tiene ningún contacto físico. En cambio, ahí, voy a ver si hago un zoom. Para hacer un zoom tendría que ir acá. Fíjate ahí, por ejemplo, ves en el de 117. Ven que ahí justo esta línea, que acá es una línea, pero en realidad representa a un plano que da la vuelta y pasa por acá por el polo, toca la superficie de la Tierra, todo a lo largo de este meridiano, y obviamente que nos interesa más, nada más que el dibujo tiene un defecto, ven que también la toca justo ahí en este punto. O sea, en el ecuador hay un contacto directo entre la superficie de la Tierra y ese papel inmenso que la rodea. Y todo ese contacto se mantiene a lo largo del meridiano hasta el polo norte, o si prefieren por debajo, como en nuestro caso, hasta el polo sur. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me fuera acá al meridiano de menos 73? ¿No es cierto? El meridiano de menos 73 estaría por acá. Fíjense que este punto de contacto, si ahí donde está el cursor estuviera el meridiano de menos 73, que está más o menos por ahí, ven que la superficie de proyección está distante, está alejada de la superficie de la Tierra. Por eso no sirve. Y ahí, a ver, ¿qué opinás, Mariana? ¿Cuál es la tolerancia máxima de separación? Lo voy a mover acá en este meridiano que está un poquito mejor el dibujo. ¿Cuál es la tolerancia máxima? ¿Ves? ¿Cuánto me puedo alejar del meridiano de contacto para asumir que la proyección no está muy distorsionada? O sea, ¿hasta qué meridiano me puedo alejar para un lado y hacia qué meridiano para el otro? ¿Cuánto me puedo alejar para asumir que no hay distorsión? ¿Puede ser 1 grado? ¿Cuánto es el ancho de la faja? De TM son 3 grados. 3. Entonces, ¿cuánto me alejé del meridiano central? O sea, con 3 grados. ¿Del meridiano central? 1,5. 1,5, claro, 1,5 grados. O sea, me alejé 1,5 grados para en este caso sería para el oeste, y 1,5 grados para el este. Entonces, por eso tengo que la faja se acaba ahí. Vamos a exagerarlo. Suponete que yo me hubiera alejado hasta ahí y hasta ahí. ¿Por qué? Porque esa distancia ya es intolerable. O sea, ahí, todos los puntos que están a lo largo del meridiano
se proyectan directamente sobre el cilindro que lo envuelve. Entonces no tengo distorsión. Ahora, ya si yo quisiera proyectar un punto en la superficie que está por ahí donde estoy moviendo el cursor, tengo que trasladarlo desde ahí hasta acá. ¿Y cómo lo traslado? Formando un ángulo recto con el cilindro, apuntando al centro de la Tierra. Ya ahí ya tengo un problema. Y de ahí les hago otra pregunta. A ver, Mariana, ¿vos te acordás qué particularidad tiene la proyección UTM? Si respeta superficies o respeta ángulos. La superficie no la respeta. No, No es la misma superficie. es una proyección conforme. ¿Qué quiere decir? Que respeta las formas. O sea que si yo tengo acá, en la superficie de la Tierra, suponete, quiero representar un edificio que tiene las paredes a 90 grados entre sí, que forman ángulos rectos de 90 grados, en el dibujo, en el cilindro, ese recuadro se tiene que proyectar también como un rectángulo. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo tengo acá, ya alejado del meridiano de contacto, del meridiano central, un ángulo de 90 grados, cuando lo proyecte y tenga que recorrer la proyección esta distancia, seguramente voy a tener un problema de distorsión y ese ángulo de 90 grados lo voy a tener que proyectar como un ángulo de 85 o de 95, por ponerle un número. Entonces eso ya es una distorsión intolerable. Y la proyección, o sea, el rango de tolerancia es 1,5 grados. Por eso, a lo largo del meridiano de contacto no hay distorsión. Y a medida que me voy alejando tanto hacia el este como hacia el oeste, va a haber siempre un poquito de distorsión. Bueno, ¿cuánta distorsión tolero? La que se genera si me alejo menos de 1,5 grados. Por eso el ancho de banda es 3 grados. Y a ver, una última pregunta de esto. Franco, Cacho, ¿por qué en el sistema UTM se permite que el ancho de banda sea 6 grados? ¿Estás por ahí, Cacho? ¿Y podés responder? ¿Estás sin micrófono? En parte sí, ahí el Cacho me dice porque el cilindro entra adentro de la superficie de la Tierra y en realidad en parte es así, se considera. Fíjense que acá, ¿por qué yo estoy trabajando en la de 117 y no en el meridiano de -63? Porque tengo un error en el dibujo. Fíjense, si yo me corro acá donde me interesa trabajar, ven que el dibujo que yo hice tiene un poquito de error. Ven que la línea de trazos medio como que se mete, no está exactamente en contacto por la superficie. Entonces, si esto fuera todavía estuviera más adentro de esta línea del cilindro, podría tener quedar por debajo de la superficie de la Tierra en un segmento y tener recién la tangencia con la superficie de la Tierra en un meridiano acá y en otro más abajo, en uno más al este, que en este caso sería más al oeste, y en el otro más al este. Entonces queda parte de la superficie de la Tierra quedaría por encima del cilindro y otra parte de la superficie de la Tierra ya quedaría por debajo del cilindro. O sea, es como si esta línea en parte atravesara la superficie, entra por acá, todo este tramo va por debajo y sale por acá abajo. Entonces, la cero distorsión se da donde el cilindro corta la superficie de la Tierra. Entonces, el punto que no tiene distorsión está acá justo a 1,5 grados del meridiano central, a 1,5 grados, pero yo tengo la tolerancia esa de 1,5 grados más cuando la Tierra queda por debajo, y acá también 1,5 grados hacia el este, cuando también la Tierra queda como por debajo de la superficie de proyección. Por lo tanto, tengo 1,5 grados
para acá, 1,5 grados para acá, 1,5 grados para acá y otro 1,5 grados más. Son 4 veces 1,5 grados y ahí tengo los 6 grados que tiene cada una de las fajas de los usos, de usos con H, ¿no? Del sistema UTM. Bueno, aclaradas esas cositas, vamos a volver al Zoom común y para ya cerrar esto, ven que ahora acá tengo el mismo cilindro, pero mirándolo desde el ecuador. Ven que acá estoy viendo perfectamente el eje de rotación terrestre, o sea que el plano de nuestro dibujo ahora, en vez de ser perpendicular al eje de rotación terrestre, lo contiene. ¿Ven? Acá está el eje de rotación, tenemos el polo sur abajo, el polo norte, y sabemos que siempre el eje del cilindro es perpendicular a este eje, por lo tanto el eje del cilindro, en este caso es la línea horizontal, y queda ahí escondido detrás del ecuador. Ven que el perímetro que da toda la vuelta alrededor de la Tierra es esta línea llena, el ecuador. Por lo tanto, al plano ecuatorial, que acá arriba lo veía entero, acá solo veo una línea del plano ecuatorial. Y acá la línea que estoy enfrentando directamente es el meridiano de menos 63, lo estoy viendo que sale hacia afuera, y hacia el otro lado va a estar exactamente escondido detrás el meridiano de 117 este. Y ahora sí estoy viendo a 90 grados hacia el este el meridiano de 27 este. Y hacia el oeste el meridiano de menos 53 o 153 oeste. Son estos dos. Se ven que en realidad lo que estoy viendo ahora es esta misma línea, la estoy viendo acá, bien horizontal. Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera mirar desde acá? Si me alejara, como si me parara al frente del eje del cilindro. Y bueno, lo que vería sería esto. Ven que veo ahora el perímetro de la Tierra representado por el meridiano de menos 63 al oeste y el de 117 al este. Y ven que juntos los tengo al perímetro de la Tierra y al perímetro del cilindro. En línea de puntos están separadas para que se vean que están los dos. Pero ven que acá el eje de rotación terrestre ahora es el que, el eje del cilindro es el que sale de la pantalla. El eje de rotación sigue estando como esta línea vertical. Y bueno, y en este caso siempre lo hice respecto a la faja 4. Podría haber hecho exactamente lo mismo respecto a la faja 5. Por ejemplo, Francisco Ridolfi, si hubiera hecho la faja 5, hubiera elegido la faja 5, ¿cuál sería este meridiano? El que está acá, donde está el de menos 63. Se lo corto. Bueno. ¿Estás por ahí, Francisco? No. Nico Mendiburu, ¿andás por ahí? Uy, qué silencio. Lucas Molina, ¿andás por ahí? Sí, profe, acá estoy. No me andaba el micrófono. ¿A quién sos? Nico. Nico. ¿Escuchaste la pregunta? ¿Qué meridiano sería el que estaría dibujando acá hacia el lado izquierdo si me estuviera refiriendo a la faja 5 del sistema Gauss-Krüger, a la faja 5 de Argentina? De 60 grados. ¿Estás seguro? Me estás preguntando vos, yo te pregunto si estás seguro. El meridiano central de la faja 5 es 60, menos 60 También grados. es el de 60 grados, el 60 grados oeste. Está Sí. 3 grados más hacia el este. ¿Está bien? O sea, acuérdense Sí. que la faja 1 es la que está bien en el extremo oeste de Argentina. Y a medida que vamos
agregando fajas, nos estamos yendo hacia el este. O sea, la faja 2 ya está corrida 3 grados hacia el este y así sucesivamente. O sea que está bien. El meridiano central de la faja 5 del sistema TM o Gauss-Krüger en Argentina, o sea, es el meridiano de menos 60 o el meridiano de 60 oeste. O sea que acá justo ahí, a lo largo de ese meridiano, el cilindro de proyección sería tangente a la superficie de la Tierra. Bueno, terminamos ya con esto y vamos a volver a lo anterior. Esto lo vamos a minimizar y acá sí voy a dejar de ver el chat. Habíamos pasado toda esta parte y habíamos llegado acá. Estábamos hablando, ¿se acuerdan que lo que vamos a realizar? A ver, Lucas Molina, ¿andás por ahí? Sí, profe. Lucas, ¿te acordás qué era hacer un relevamiento topográfico? ¿Sacar las mediciones del terreno? Hola. Y, bueno, qué sé yo, voy con una cinta métrica y mido, qué sé yo, 2 metros. Sí, en realidad es hacer las mediciones en el terreno, nada más. ¿Para qué mido algo en el terreno? Y me limito a medir algo en el terreno. Es un poquito más específico. Sí, sería describir el terreno. O... no sé. Estamos tratando, ¿cuál es nuestro objetivo? O sea, ¿para qué vamos a medir algo en el terreno? ¿Qué necesitamos hacer o producir? A ver, alguien, no me acuerdo quién se fue, porque se cortó la luz, pero Pedro Pesarini, ¿andás por ahí? Sí, profe. Pero, ¿Qué necesitamos hacer, Pedro? Con una parte de las, en este caso estamos con la superficie del terreno. ¿necesitar hacer en qué sentido? ¿Para el relevamiento de campo? Sí, estamos por hacer un relevamiento topográfico. O sea, ¿qué es lo Claro. que vamos a hacer y para qué? Y se necesita sacar, por ejemplo, los ángulos verticales para determinar justamente el relieve. Bien, pero eh, acuérdense de nuevo, siempre el mismo ejemplo. Vos le tenés que explicar al compañero tuyo de primer año, o alguien peor, que no sabe. O sea, ¿qué haces? ¿Para qué vas con un equipo de medición al terreno? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a generar? Sería, profe, para hacer el mapa topográfico. Claro, es elemental. O sea, yo voy a hacer una serie de mediciones en el terreno, ¿pero por qué? Porque tengo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Quiero representar esa parte de la superficie del terreno en un mapa, en una hoja topográfica, en un documento cartográfico. O sea, yo quiero generar un mapa, en este caso estamos hablando de un mapa topográfico, o sea que nos interesa por ahora nada más que la superficie del terreno, nos interesa el relieve del terreno. Después ya nos vamos a meter con algunas mediciones en superficie o con lo que hay en el subsuelo. Ya podemos llevar un mapa geológico. Pero queda claro, ven que nuestro objetivo principal es generar un mapa topográfico. Entonces ahí sí, ¿por dónde empiezo? Y por el conjunto de mediciones en el terreno para poder, a partir de por lo menos de un punto conocido, de un punto que ya tengo geoposicionado, el del que conozco sus coordenadas, conocer la posición de muchos otros puntos y con esa información luego procesarla, hacer los cálculos que correspondan y obtener, de última, hacer el dibujo que corresponda y obtener el mapa topográfico de ese sector del terreno, incluyendo la ubicación de cualquier otro rasgo que no sea únicamente la topografía. Por ejemplo, voy a marcar
los ríos, las líneas de drenaje, caminos, construcciones, puentes, cualquier información que esté en la superficie de la Tierra la voy a representar en el dibujo. Pero ven que estas cosas yo les pido a todos que traten de llevar un pensamiento más o menos lógico y ordenado. O sea que si no sabemos qué vamos a hacer, ¿cómo sabemos qué instrumental llevar? O sea, después ya nos vamos a meter con la escala, cuántos puntos, a dónde los vamos a medir. Pero primero que nada, sabemos que nuestro objetivo es representar la topografía o la forma de un sector de la superficie del terreno. Ahora sí, entonces, nuestro punto de partida es ir con instrumentos de medición y hacer las mediciones correspondientes. ¿Qué hicieron ustedes a principio de este año, por ejemplo, que yo estuve colaborando un poco? A ver, qué sé yo, Emilio del Canto. ¿Qué hicieron ahí al costado, en la zona de la lagunita ahí, o del canal de la universidad? ¿Andás por ahí, Emilio? Bueno, si no, Puse en el chat que medimos los puntos. claro, pero midieron los puntos inicialmente, o sea, ¿y qué método usamos? ¿Qué herramienta de medición usamos? Contame, pero para que no lo haga muy largo en el chat, a ver, vos que no sé quién contestó, no veo. Milagros, profe. Milagros, ¿qué hicimos después? O sea, ¿qué instrumento de medición medimos? No después, primero. Pues yo después no participé del post. Lo que hicimos a principio de año Sí. en el río. No, ahí en la universidad. Ahora, a principio de este año. Claro, medimos las distancias con los pasos. Exactamente, midieron distancia a pasos y los ángulos. Sacamos los ángulos ¿Con qué? con la brújula. Con la brújula de mano. O sea, Sí. ven que nuestro instrumento de medición en ese caso fue la brújula de mano y la forma de medir distancias lo hicimos a paso. Obviamente eso es, si vamos a hacer un trabajo geológico importante o un trabajo topográfico, difícilmente vamos a usar esa metodología. Pero ven que en ese caso nuestro instrumento de medición fue la brújula de mano y las distancias las medimos a paso. Todo el mundo lo tiene más o menos presente lo que hicieron, que se acuerdan que medimos también algunos ángulos verticales con el clinómetro de la brújula, pero solo ahí en la parte de la loma de la vieja planta piloto. Lo que pasa es que la medición de ángulos verticales de esa forma tiene mucho error y los ángulos horizontales también, y ni hablar de las distancias medidas a paso. Bueno, ahora sí, ¿qué instrumentos vamos a usar para medir? O sea, estoy dejando afuera uno que es bastante importante y se usa mucho. O sea, ven que está puesto ahí arriba. O sea, no estamos usando, en este caso, no estamos describiendo las mediciones con GPS, que son muy útiles, sobre todo para un levantamiento usando los GPS, ya van a ver la clase, pero los GPS diferenciales. Generalmente no se usa un GPS de navegación común para hacer un levantamiento topográfico de detalle, porque tiene mucho error, sobre todo en la medición de las cotas. El error es muy significativo. En cambio, usando GPS diferenciales sí se pueden hacer. Pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en un aparato que nos permita medir ángulos y distancias. ¿Y cuáles vamos a ver? Estos tres. O sea, estamos empezando por el más complejo, o sea, la estación total. Es un equipo que nos permite medir ángulos y distancias. Se llama estación total, o sea, un equipo que nos permite medir ángulos es un teodolito. Teodolito quiere decir, ya no me acuerdo bien, el uso venía del griego o del latín, ya no me acuerdo, pero es un equipo que se usa para medir ángulos. La estación total lo que le agrega además es un distanciómetro incorporado y un procesador, o sea,
Es una pequeña computadora que es capaz de no solo hacer las mediciones, sino que de procesar las mediciones. O sea, tiene un procesador, por lo tanto puede hacer cálculos entre las mediciones que realizan. Es la diferencia con los teodolitos, que no tienen esa capacidad. En nuestro caso, algunas se nivelan solas, o sea, se nivelan, ya lo vamos a ver bien, quiere decir, acuérdense que en qué posición tiene que estar, esto se lo pregunta cualquiera, la brújula para medir ángulos horizontales. En posición horizontal. Exactamente. Acá pasa lo mismo, alguien dijo horizontal. El teodolito tiene que estar, para poder medir ángulos horizontales, tiene una brújula interna, y esa brújula tiene que girar libremente, por lo tanto el teodolito tiene que estar en una posición exactamente horizontal, para poder medir con precisión los ángulos horizontales e inclusive los verticales también. O sea que es un equipo, en realidad, que nos va a permitir medir ángulos horizontales respecto al norte, ángulos verticales, que se acuerdan que podían ser de dos formas distintas. ¿Te acordás, Victoria Paicio? ¿Cuáles eran las dos formas de medir ángulos verticales? No, profe, o sea, como las dos formas. ¿Dónde pones el cero en un ángulo vertical? En el ángulo horizontal lo pones en el norte. En un ángulo vertical, ¿dónde pones el cero? ¿No te acordás? No, yo iría en el norte, pero no me acuerdo. No, jamás. Acordate, el norte está en un plano horizontal. ¿Te acordás que vos fijabas el norte? Ya vamos a discutir si usamos el norte geográfico, o sea, donde está el polo norte, o el norte magnético, pero en todos casos, ya con que le digamos, ponemos el cero en el norte y de ahí medimos en el sentido horario, ¿se acuerdan? 10, 20, 30, 90, 180, 270, y cuando ya recorrimos 360 grados, dimos una vuelta entera. Pero eso es siempre en un plano horizontal. Ahí no vamos ni para arriba ni para abajo. Nos movemos en ese plano. Y un ángulo vertical es cuánto se aparta un punto por encima o por debajo de ese plano. Entonces no podemos poner nunca el cero en el norte. El norte no tiene nada que ver con los ángulos verticales. A ver, qué sé yo. Nico Blenda. ¿Dónde podemos poner el cero para medir un ángulo vertical? ¿No sería en el suelo, profe? O sea, a partir de ahí. En el suelo. Y qué sé yo, vos imaginate que estás justo en la ladera de un cerro. Vos estás parado a cota, no sé, 10 metros. No, ponele 100 metros. Y estás justo en una ladera bien inclinada, renegaste mucho, pero ahí montaste tu equipo. El suelo, si te apartas, si te caminas hacia atrás tuyo, el suelo está 5 metros más arriba. Y si caminas hacia el otro lado, el mismo suelo, que vos me decís, está 5 metros más abajo. O sea, estás en una pendiente inclinada. El suelo ahí no sirve como referencia, porque el suelo está inclinado. No sirve como sistema de medición. La pregunta es, si yo quiero medir un ángulo vertical, ¿dónde empiezo a contar los ángulos? ¿Dónde empiezo a contar los grados? Y siempre les dije que hay dos opciones. Profe, ¿en la horizontal o en la vertical puede ser? Sí, señora. Sí, señorita. Claro, es eso. Ya lo tenía anotado, no es que me lo acordé. Bueno, pero sí, acá no importa que no importa si lo tienen anotado o no, el tema es cómo ustedes manejan el recurso
de conocimiento que tienen. O sea, esto yo ya se los había dicho varias veces antes. ¿Cuál es la opción? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama, Nico, Blenda, el punto que está exactamente encima de mi cabeza? Verticalmente encima. El cenit. Exactamente, el cenit. Si yo entonces apunto con mi equipo de medición al cenit y le digo, ahí en el cenit, clave el 0. ¿Se ven que tengo 0 grados en el cenit? Ahora, yo sí cuando mire al horizonte, ¿a qué distancia del cenit me voy a estar moviendo? Si mi dedo está así hacia arriba, apuntando hacia el cenit, y ahora estoy mirando exactamente al horizonte, con un ángulo horizontal. ¿Cuánto me aparté del cenit? 90 grados. Claro, 90 grados. O sea que si yo mido, obviamente necesito tener un limbo. O sea, ¿se acuerdan que el limbo era la escala graduada? Pero a ese limbo le voy a poner el 0 exactamente en la vertical. Por lo tanto, voy a medir 90 grados cuando mida en la horizontal, y si miro exactamente debajo del cenit, o sea, estoy mirando hacia el centro de la Tierra, voy a estar apuntando a 180 grados. Esa era la alternativa más cómoda. ¿Por qué? Porque ahí no uso ángulos, negativos. Todos los ángulos van a estar desde 0, 90 o 180. Se ven que el dominio de los ángulos verticales medidos desde el cenit va de 0 a 180. Operativamente es imposible poner el ojo para medir 0 ni para medir 180, pero el rango de medición va de 0, 90, 180. ¿Y cuál era la otra alternativa? Damián Fernando Giavelli, ¿cuál era la otra alternativa? Que me implicaba usar ángulos positivos y negativos. ¿Estás, Fernando? Dice que no recuerda bien, pero cree que era, ahí la abro, era desde el centro de la Tierra, o sea, lo contrario del cenit. No, esa no era. O sea, ahí en realidad también tendríamos una situación parecida, nada más que tendríamos 0 hacia abajo, 90 horizontal y 180 si miramos hacia el cenit. Estamos muy parecidos, no es la alternativa. Torres, ¿andás por ahí, Lucía? Sí, profe, tampoco me acuerdo. Sí, o sea, tengo... Profe, sería que pongo el 0 en la horizontal y para arriba son más 90 y para abajo menos 90. Esa O es sea, la otra alternativa. Sencilla, o sea, poner el 0 en la horizontal, decir, bueno, y apuntar. Cuando apunto hacia arriba le digo al equipo que, en realidad no le digo yo, lo hace solo el equipo. Si yo le digo que el 0 del limbo, yo muevo el limbo y le digo que pongo el 0 justo en la horizontal, cuando miro hacia arriba voy a ir aumentando ángulos hasta exactamente cuando estoy mirando hacia el cenit, bien a la vertical, estoy leyendo 90 grados, y lo mismo, pongo el 0 en la horizontal y empiezo a contar ángulos negativos hasta menos 90 cuando estoy mirando, digamos, hacia el centro de la Tierra, bien hacia abajo. O sea, esa es la alternativa. O sea que la alternativa 1, que es la que siempre aconsejamos que se use, es la que se denomina un ángulo cenital. ¿Por qué? Porque pongo el 0 en el cenit. Y la alternativa 2, que también se usa, lo que hago es el ángulo que le llamo más menos elevación, que significa poner el 0 en el horizonte, en la horizontal. Y voy a ir hasta 90 para arriba o hasta menos 90 hacia abajo. Eso tiene, les repito, el inconveniente que tengo que trabajar con ángulos negativos. Y si yo voy a entrar desde una libreta de campo a un procesador, no me tengo que olvidar de ponerles el signo menos. Ha pasado, tengo infinidad de ejemplos donde hemos tenido errores
por olvidarnos en algún lugar de ponerle el menos a un ángulo negativo. Y eso por ahí a veces los errores son muy evidentes y a veces es un error pequeñito que uno no se da cuenta a simple vista y pasa el error y después tengo un error que puede ser o no puede ser importante en un equipo. Bueno, eso es muy sencillo de hacer. Solamente a la estación total yo tengo que entrar al seteo de la estación total y decirle en qué modo quiero que mida. Si quiero que mida en modo cenital o en modo más menos elevación. Profe, perdón Sí. que le interrumpa. Sí. Una preguntita. Bienvenido a las interrupciones. Gracias. Si estoy trabajando con, digamos, con el cenit, con el 0 en el cenit, ¿cuál Sí. sería el dominio de mis ángulos? 180, ¿no? De 0 a 180. Exactamente. El dominio es de 0 a 180. O sea que 90 sería en la horizontal, pero puedo medir, digamos, pendientes que vayan hacia abajo, no sé si me explico. Sí, absolutamente. Que tengan, por ejemplo, 120 grados. Sí. En realidad, me corrijo un poco. O sea, en lecturas normales vas a medir de 0 a 180. Pero créeme que aunque no lo veas, el limbo vertical, que está metido en el teodolito, ya les voy a mostrar en dónde, pero no se ve, solamente vemos la lectura, está graduado de 0 a 360. Por lo tanto, vos imaginate cómo leerías un ángulo de 270 grados. De 270 grados estaría en la horizontal, ¿o no? Claro, en la horizontal, pero mirando al revés. Claro. Si uno hace lecturas directas, está bien afirmar que el dominio es de 0 a 180. Está bien. O sea, si ya mido 181, quiere decir que ya estoy empezando a subir, o sea, pasé por la vertical hacia abajo y ya estoy empezando a subir, pero con una lectura invertida. O sea que el dominio sí está bien que sea de 0 a 180, aunque el limbo me permita hacer lecturas de 0 a 360 grados. O sea, el limbo da la vuelta entera, pero yo debería hacer lecturas únicamente de 0 a 180. Y ahí te repito que vos imaginate que ya van a ver, cuando vean una foto del equipo, una lectura de 180 no se puede hacer, no puedo apuntar porque tengo un límite operativo de, creo que a lo sumo es 170. Igual, si yo quiero mirar hacia un ángulo, por ejemplo, de 1 o 2 grados, no hay forma que pueda poner el ojo en la punta del lente para poder mirar tan arriba. O sea, operativamente no se pueden realizar mediciones de menos de 5 o 6 grados, no me acuerdo cuánto. Pero eso es una cuestión operativa. El dominio de esta variable va de 0 a 180. Aunque puedo tener datos grandes que 180, o sea, que vayan de 180 a 360. ¿Y el dominio de los ángulos más menos elevación, cuál sería? ¿Qué opinas vos, Pipo? De 0 a 90 sería, ¿no? O de 0 a menos 90 y de 0 a más 90. Claro, o sea que podría ser de menos 90 a más 90. Claro, de menos 90. Para hablar de dominio decimos que va de menos 90 a más 90. O sea, también, ¿se acuerdan? Más 90 estoy mirando exactamente hacia arriba, 0 estoy mirando al horizontal, menos 90 estoy mirando exactamente hacia abajo. Les repito, operativamente no voy a poder mirar a menos 90 ni a más 90, pero el dominio sí. Bueno, entonces quedó claro, nosotros vamos a trabajar en algún momento con ustedes con la estación total que tenemos en el departamento. Algunos detalles, fíjense la precisión que tenemos en nuestra medición. Este equipo permite medir ángulos de 1 segundo, o sea que puedo distinguir hasta 1 segundo, lo cual no quiere decir que siempre la precisión de la medición sea de 1 segundo. Tengo muchas otras variables, pero el equipo está en condiciones de diferenciar ángulos de hasta 1 segundo. La estación anterior, que todavía está en el departamento, pero la tuvimos que dar de baja,
porque dejó de funcionar electrónicamente, tenía un fondo de escala de 2 segundos. O sea que las lecturas de segundos siempre eran pares. O sea que el máximo de detalle era de 2 segundos. De todos no hay mucha diferencia en un segundo. Ya van a ver que un segundo de error lo tenemos nomás de quien sostiene el prisma, lo puede mover varios centímetros y eso nos da un error más grande que de un segundo. Pero el equipo tiene una precisión de 1 segundo en sus mediciones. O sea que distingue entre 1 y 2 segundos. Tiene la ventaja que, además de medir ángulos, yo puedo entrar las coordenadas del punto donde está la estación, decirle al equipo cuánto vale la altura del prisma o cuánto separo yo el equipo del terreno para hacer una medición, y directamente le puedo pedir que me dé las coordenadas del punto al que estoy midiendo. En vez de mostrarme los ángulos, que me muestre ya directamente las coordenadas Gauss-Krüger, por ejemplo, del punto a donde yo medí. Esto ya no lo usamos más, el teodolito analógico, o puede ser analógico, quiere decir que es un equipo óptico que no lleva ningún tipo de batería, o puedo usar un equipo electrónico. ¿Cuál es el problema de medir con el teodolito? También podemos tener mucha precisión en los ángulos, es que no tiene precisión porque no mide distancias. Para medir las distancias tengo que recurrir al método de la estadimetría, o sea, usar lo que se llama una mira graduada, un estadal, y eso tiene un error de varios metros. O sea, por ejemplo, para medir una distancia de 200 metros, tranquilamente yo puedo cometer un error de 1 o 2 metros, fácil, o 3 metros. Lo cual con una estación total ya casi es inadmisible. Una estación total tiene una precisión de algunos milímetros en la medición de distancias que pueden llegar a ser de miles de metros. O sea que imagínense que para medir 2.000, 3.000 metros, puede que cometa un error de como mucho 5 o 6 milímetros en esa lectura. Ya vamos a hablar de la precisión. En cambio, el método viejo de la estadimetría, estoy hablando que en una medición de 200 o 300 metros, puedo tener un error de 2 o 3 metros. O sea, ya eso en la precisión de los levantamientos actuales ya es inadmisible. Y otro equipo que se puede usar, que se sigue usando mucho, es el nivel. El nivel es un teodolito que está imposibilitado de mover el lente para arriba o para abajo. O sea, si no muevo el lente para arriba y para abajo, ¿en qué plano únicamente puedo mover el lente? ¿Qué opinás, Ana Ponce de León? O sea, si el lente no se puede mover para arriba y para abajo, solamente qué ángulos puedo medir. Ángulos horizontales. Claro, el teodolito puede girar alrededor, o sea, lo pongo el cero en el norte y puedo girarlo hacia el este, al oeste, al sur, a cualquier lado, pero siempre se mueve en un plano horizontal. En realidad ya vamos a ver que con un nivel, o sea, un nivel es un teodolito que impedido de medir ángulos verticales, solamente puede medir ángulos horizontales. O sea que tira visuales siempre en el mismo plano. Se pueden medir desniveles, pero desniveles pequeños. Ya lo vamos a comentar. De hecho, hay varios colegas que se han comprado, porque son bastante económicos, un nivel para medir, y con un nivel se puede hacer un mapa topográfico, no muy exacto, pero ¿cuál es el problema? Si los desniveles son muy grandes, que superan la altura del aparato, ya no se puede usar. Acuérdense que siempre hacemos las mediciones con un nivel en un plano horizontal. Ya vamos a ver los detalles operativos. Bueno, acá empezamos a ver... pequeño detalle. Me olvidaba de decirles que nuestra estación total, eso ya lo hablamos cuando les comenté el método de la intersección.
necesita sí o sí que el haz electromagnético que emite el teodolito llegue al punto que quiero medir, que emite la estación total, y vuelva al equipo. O sea, el equipo emite una onda electromagnética, esa onda llega al punto que quiere medir y de alguna forma tiene que volver al equipo para poder medir la distancia. ¿Cuál es el problema? En nuestro equipo, nosotros necesitamos que haya un conjunto de espejos en el punto que queremos medir que hagan que el haz incidente llegue a esos espejos y rebote y vuelva exactamente al punto emisor. O sea que necesitamos mandar a un prisma de espejos. ¿Ven? No sé si alcanzan a ver que acá hay como 3 círculos concéntricos. Créanme que acá adentro hay espejos. Este es nuestro sistema. Los prismas están ubicados uno encima del otro. No sé si alcanzan a ver que ahí hay 3 circulitos en esa caja amarilla vertical. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, sí, profe. Bien, en este que está acá abajo, este es otro ejemplo, ven que acá hay como un círculo de vidrio. Bueno, eso atrás tiene un sistema de espejos que tienen, en todos los casos, todos estos sistemas de espejos tienen una gran particularidad. Si ustedes los ponen, no sé si están viendo mi mano, al frente de ustedes y lo giran, siempre van a ver el mismo reflejo de ustedes. O sea, ustedes ponen un espejo así, ¿no es cierto? Y se ven reflejados. Si giran el espejo hacia un costado, ya no se van a ver más reflejados. ¿Por qué? Porque el reflejo de ustedes va a estar direccionado hacia otra parte, con otro ángulo. O sea, únicamente van a ver el reflejo de ustedes si tienen el espejo en el plano perpendicular a ustedes. Bueno, estos prismas tienen un conjunto de espejos adentro, que están acomodados de tal forma que siempre devuelven el reflejo en la misma dirección. O sea que no hace falta que estén en un plano perpendicular al punto emisor, siempre devuelven cualquier haz de luz o cualquier haz electromagnético que llegue a este prisma, es reflejado siempre en la misma dirección en la que llegó. Entonces yo lo único que tengo que hacer es asegurarme que el operador esté más o menos en esta posición y estos prismas miren hacia la estación total. O sea, este frente que esté visible hacia la estación total. Obvio que si yo los doy vuelta, del otro lado es compacto. La estación total nunca va a ver los prismas y nunca el haz que sale de la estación total, el haz electromagnético, va a poder rebotar en los prismas. Pero en este caso particular, ven que está claro que la estación total estaba acá a la izquierda del operador, por lo tanto, esta es la cara con los prismas. Entonces, esto permite que un haz emitido por la estación total choque contra cualquiera de estos 3 prismas y vuelva a la estación total. El arreglo puede ser o puede ser así triangular, o puede ser uno solo. ¿Por qué se les ocurre que tendrá esa pantalla anaranjada? ¿Qué opinas? Ahora lo voy a preguntar a alguno que no le haya preguntado. Valentín García, ¿por qué tendrá esa pantalla anaranjada? Color fluo normalmente. ¿No estás, Valentín? Puso los comentarios para que se vea fácil. Está bien, es eso. O sea, normalmente, fíjense que estos prismas están montados en una caja, es una caja metálica, ya la van a ver, amarilla, ya está un poco despintada, quizás habría que pintarla de nuevo. Esto es un color anaranjado fluo, siempre se trata que sea un color visible, bien notable, un color en lo posible casi reflectante. Ven, acá también ven que el soporte es amarillo, los bordes son amarillos, tiene que ser un color que se vea con facilidad y que se distinga del entorno.
Bueno, si ustedes me dicen justo, están en una zona donde hay árboles llenos con flores amarillas, bueno, sería una mala suerte. Pero en general esto es nada más que para que se vea. El eje es apuntarle acá, al sistema de espejos que se llama prisma. Y fíjense que este prisma está montado sobre un jalón. ¿Por qué se les ocurre que está montado sobre un jalón? ¿Por qué necesitaré levantarlo del piso? ¿Qué opinas, Florencia Carchano? Para que sea más fácil, tipo, para que sea más fácil localizarlo, para que lo agarre bien la estación total. Y claro, vos imaginate... ¿Cómo es que se llama? Sí, para que le dé justo la luz, no sé. O sea, el problema son los obstáculos. ¿A él lo conocen, al negro Ezequías? No, ustedes han visto poco. Él es Ezequías Zárate, es un alumno del anteaño pasado, del 2019. Sí, profe, yo lo conozco. ¿Lo conocen? Bueno, es un alumno, justo estaba posando él como operador de prisma. Este es el bajo de la universidad, acá está el canal de desagüe, y ahí está la cancha de fútbol que se ve cuando uno va al bajo, cuando va a la pileta. Ahí él estaba dando la referencia de ese punto, o sea, el punto en cuestión es ahí, ven donde estoy moviendo el cursor, donde él está parado. Pero, ¿cuál es el problema? Imagínense que yo estoy mirándolo desde un equipo, y si acá hubiera un poquito de yuyos, no podríamos medir ese punto. O sea, ¿por qué? Porque él apoyaría el prisma ahí en el piso. O sea, lo más común es que el terreno está lleno de obstáculos, por ejemplo, que hubiera yuyos, entonces uno siempre, o la mayoría de las veces, necesita elevar el punto de medición exactamente encima del punto al que queremos medir. O sea, nosotros lo que queremos medir es la ubicación del punto ahí donde está parado el negro, Ezequías. Pero como normalmente hay obstáculos, ven que inclusive acá mismo, si nos movemos un poquito hacia acá, ven que ya el terreno sube. O sea, si eso yo lo apoyara sobre el terreno, seguramente desde la estación total no lo podría ver. Entonces, sí o sí necesito levantarlo del terreno. ¿Cómo necesito levantarlo? Verticalmente. O sea, este jalón tiene que estar lo más vertical que se pueda tener. Ahí yo donde les decía que empiezan los errores. El equipo tiene precisión de 1 segundo. Ahora, ¿ustedes creen que está exactamente levantado vertical encima del punto o es posible que por ahí Jeremías haya... no es Jeremías, se me fue el nombre ahora. El negro, más fácil. Ezequías, gracias. Ezequías lo haya movido un poquito. O sea, es muy común que uno estando parado, a veces el operador se demora en hacer la lectura, el operador de la estación total. Y eso uno tranquilamente lo puede mover 3 o 4 centímetros. O sea, las manos, es imposible tener las manos permanentemente inmóviles. Entonces, ya nomás ahí, en el movimiento de ese prisma, ya tengo un error de 2 o 3 segundos en la medición, tranquilamente, para que vean las fuentes de error en una medición. Pero del mismo modo que yo la estación total la tengo que colocar encima de un trípode, la levanto del piso, el prisma también tiene que estar levantado del piso. ¿Qué inconveniente podemos tener? Que estemos en una zona que haya árboles y que los árboles tengan su copa y que estos sean más altos que la copa de los árboles. En ese caso, ¿qué habría que hacer? Usar un jalón más bajo y separarlo menos, o sea, ponerlo, qué sé yo, por ejemplo, a la altura del pecho. O sea, los obstáculos en el terreno pueden estar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Lo más común es que estén casi siempre de abajo hacia arriba, o sea, que haya piedras, que haya yuyos, que haya cualquier tipo de maleza que me impida ver exactamente en el piso. Por lo tanto, el prisma va a tener que estar siempre levantado verticalmente encima del punto que yo quiero medir. Obviamente, ¿cuál es el requisito indispensable? Yo necesito saber cuánto mide la distancia desde el prisma hasta el piso. O sea, eso es un dato de entrada. Yo no puedo hacer una medición si no conozco
cuánto separo el prisma del piso, del punto a medir. Bueno, esto que está acá, a la derecha, es lo que denominamos mira o estadal. Fíjense que es una regla que está graduada en centímetros, es una regla larga, tiene por lo menos entre 3, 4 o hasta 5 metros. Pero ven que la graduación es en centímetros. O sea, si ustedes están viendo acá, por ejemplo, ven que esa línea, están viendo donde tengo el cursor, que está justo debajo del 1.0. ¿Están viendo el cursor ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Ahí, ¿qué quiere decir? Que ese punto está justo a 1 metro clavado, ahí donde comienza, ven esa E que está a la izquierda del 1.0, quiere decir que de ahí al piso, esta regla, esta mira, está apoyada sobre el piso, está a 1 metro. Ven, y acá hay 1 metro, 1 centímetro, 2, voy contando cada una de las marquitas negras y blancas, y ahí justo esta otra liñita está 10 centímetros más arriba, a 1.1 metros, o sea, 1,10 metros. Bueno, esta mira es lo que antes permitía usar el método de la estadimetría, que ya se los voy a explicar en otro momento. O sea, es importante que sepan que existe, pero ya no se usa más. O sea, y depende de unas marcas que tenga el hilo estadimétrico. Esta mira sí también es la que se usa para trabajar con el nivel. Ahí sí les hago, supónganse que yo tengo justo el nivel levantado 1 metro del terreno. O sea, siempre todos mis planos visuales van a ser un plano horizontal que está siempre a 1 metro del terreno. Y yo mando un operador y esa línea visual pega justo acá en 1,20 metros. ¿Qué quiere decir? ¿La mira está más alta o más baja que el terreno? ¿Qué opinas? Vamos a preguntarle a Valentín Vaso. O sea, ¿estás por ahí, Valentín? Sí, profe, acá estoy. Te repito la pregunta. Yo estoy haciendo mediciones con un nivel, ¿cierto? Y ese nivel lo puse en un trípode que está justo a 1 metro del piso. O sea que yo levanté mi medición, pues no puedo trabajar de panza sobre el piso, ¿no es cierto? Entonces yo lo monté en un trípode y levanté el plano de medición 1 metro del terreno. Y de ahí siempre tiro visuales horizontales. Entonces mando a un operador con la mira, con esto, con el estadal, y le digo, parate, pon el estadal bien vertical que yo voy a mirar. Mido el ángulo respecto al norte, eso lo doy por descontado, pero la lectura que yo veo en el estadal está justo acá a 1,20 metros. ¿Qué quiere decir? El estadal está más arriba, está apoyado en el terreno, más arriba o más abajo que el nivel. Está apoyado más abajo que el nivel. ¿Cuánto más abajo? 20 centímetros. Exactamente. O sea, es como que el punto donde yo apoyé el nivel está 20 centímetros, perdón, donde yo apoyé la mira, está 20 centímetros más abajo que el nivel. De esa forma, yo puedo medir las distancias. Lo mismo, si yo hubiera apuntado ahí a 0,9, o sea, ¿qué quiere decir? Acuérdense que yo siempre tiro visuales horizontales, y si mi línea horizontal toca con el 0,90 del nivel, quiere decir que el nivel está... Y está 10 centímetros más arriba. Correcto. Sí. Ahora, ¿qué pasa si el punto donde yo lo mando a Ezequías con el nivel está 1,20 metros más arriba que el nivel? O sea, el desnivel, estoy en un terreno con desniveles más pronunciados, yo levanté mi nivel 1 metro del piso. Pero el punto al que quiero medir está 1,20 metros más arriba, que no voy a ver ni los pies de Ezequías. ¿Se dan cuenta? Ahí está la limitación de este método. O sea, es que no podrías, porque, o sea, ya hasta superaría tu altura. No llegás a poder medirlo. Correcto. O sea, tengo una alternativa. Poner el nivel más arriba. Levantarlo a 1,50 metros. Entonces ahí sí ya amplío el rango de medición. Pero vos imagínate
que yo quiero medir un terreno que tiene más o menos grande con desniveles de 5 o 6 metros. ¿Cómo hago para levantar mi equipo de medición 3 metros del nivel? Que tengo que tener una escalera yo para poder mirar el lente. Entonces, la limitación principal del nivel es, son precisamente los desniveles importantes. ¿Saben para qué se usan mucho los niveles? Por ejemplo, cuando se hacen zanjas que tienen que tener una determinada, una zanja para tirar, supónganse, una cañería de cloacas. La cañería de cloacas, por ejemplo, puede que tenga un desnivel que a lo mejor en 100 metros tenga que bajar 50 centímetros. O sea, entonces ahí sí se puede ir haciendo con un nivel las mediciones, porque uno empieza, va mandando el operador de mira en el fondo de la zanja, y sí puede ir midiendo a distintas distancias cuánto va bajando el fondo de la zanja a medida que se alejan. Bueno, para ese tipo de mediciones, muchas empresas usan el nivel. Ahora, ya para hacer un levantamiento topográfico en una zona de sierra, de montaña, sería absolutamente inviable usar un nivel. Tendríamos que ir a una estación total. A ver qué hora es. Nos queda un poquito. Bueno, acá les presento una estación total o un teodolito. Fíjense en el dibujo de la derecha. Está clarito que es un teodolito elemental. Esto es un lente de medición. O sea, ven que este cilindro es un lente, yo apoyo mi ojo acá, tiene un sistema de lentes que me permiten mirar hacia el objeto y hacer puntería. Y ven que este lente, acá estoy mirando hacia arriba, podría girarlo y mirar hacia abajo, y ven que acá tengo claramente dibujados dos limbos. Este que está acá abajo es el limbo horizontal. Está claro que todo el sistema gira ahí alrededor de ese punto. O sea, porque para poder medir ángulos horizontales. O sea, ven que yo tengo el limbo, como si imagínense un disco metálico de chapa con todos los grados impresos. Si yo giro todo este sistema, me está diciendo hacia dónde puedo leer, hacia dónde apunta este lente. Y lo mismo, ven que acá tengo otro limbo vertical que también está graduado, y ven que acá tengo una marquita fija de referencia. Si yo estoy apuntando hacia arriba, ahí voy a leer un ángulo. Si muevo esto y apunto hacia abajo, obvio que acá voy a leer otro ángulo. Está claro cómo funciona. Ven que tengo un limbo horizontal y un limbo vertical. El limbo horizontal me mide los ángulos horizontales respecto al norte, y el limbo vertical me mide los ángulos horizontales respecto al cenit o a la línea horizontal. En este caso particular, yo no le puedo decir a esto, es puramente mecánico, no puedo cambiar. En este otro aparato que estamos viendo acá, esta es nuestra estación total, así es la estación total que tenemos acá, un equipo Sokia. Acá claramente tengo el mismo sistema de medición, nada más que todo mucho más moderno y electrónico, pero está claro que ustedes acá están viendo la salida del lente. Acá no es donde yo pongo el ojo lo pongo del otro lado, pero ven que este eje marcado en línea de trazos rojas, el que estoy marcando con el cursor, es el eje de mi ojo, o sea, es la línea visual, es lo que se denomina el eje de colimación. Anoten esa palabra, no tengo abierto una pizarra, pero es colimación, con C. Es el eje de la visual, es el mismo eje que está marcado a lo largo del lente acá en este otro teodolito. Bueno, ahí adentro, esa es casi seguro que es, no, acá es donde está la marca, ahí adentro, ven que está como ensanchado, ahí está el limbo vertical. Sería esta misma chapita, está metida acá adentro. Y ahí abajo, ahí detrás de la pantallita, ven donde estoy moviendo el cursor, ahí debajo está también
instalado el limbo horizontal. Es obvio que yo no puedo verlo a ninguno de los dos limbos. ¿Qué voy a hacer? Cuando haga las mediciones, en esta pantallita digital me van a aparecer los ángulos que se ha movido la estación total respecto a los limbos. O sea, lo que antes yo acá lo veía directamente sobre el limbo, acá va a ser un numerito impreso en la pantallita. Pero el funcionamiento es exactamente igual. Entonces acá, para que sepamos, fíjense cuál, y esto sí, anótenlo y ténganlo presente, todos los equipos de medición, estaciones totales, teodolitos o niveles, sobre todo el nivel en menos medida, pero cualquier equipo de medición siempre funciona alrededor de 3 ejes principales. Están marcados acá y también están marcados acá en rojo. ¿Ven? Este eje vertical, ¿qué me estaría marcando si me voy hacia abajo? ¿A dónde apuntaría? Y si me voy hacia arriba, ¿hacia dónde apuntaría? ¿Estás, Agustina Barroso, para decirme eso? Agustina Barroso dijo que se le cortó la luz. Ah, pobre Agustina. ¿Federica? ¿Andás por ahí, Federica? Sí, profe, acá estoy. Eso. Te dije que este eje, ¿hacia dónde apuntaría si yo lo extiendo indefinidamente hacia abajo y hacia dónde si lo extiendo hacia arriba? Sería hacia el cenit, digamos, para arriba. ¿Y hacia abajo? El centro de la Tierra. Claro, o sea, es lo que se denomina el eje vertical. Ahora, es exactamente, ven este eje que está acá, dibujado. Si lo extiendo hacia arriba, va hacia el cenit. Si lo extiendo hacia abajo, va hacia el centro de la Tierra. Ahora, ¿qué condición necesito que se cumpla para que ese eje realmente apunte hacia el centro de la Tierra y hacia el cenit? Tiene que ser un eje exactamente vertical, o sea que me tiene que marcar la vertical del terreno en el punto donde está el teodolito. O sea, ¿cuál es la condición? El teodolito tiene que estar exactamente horizontal. Imagínense que yo pongo el teodolito, armo el trípode y la base del trípode donde voy a apoyar el teodolito está como mi mano, así inclinada. Y yo ahí arriba monto, ven, apoyo la base, esta que está acá abajo del teodolito, sobre la base del trípode. ¿Qué va a pasar con este eje? ¿Va a apuntar hacia el centro de la Tierra si está apoyado sobre una base? ¿Ven mi mano en esta posición? ¿Qué opinan? Cualquiera. No, debería estar horizontal. Claro, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme que esta base del teodolito, esta base, esté completamente horizontal. Entonces, ¿qué opinas, Rocío Argüello? ¿Qué tendrá que tener el teodolito, o la estación total? Yo le digo teodolito porque me confundo. Yo me formé usando teodolitos, recuerden, la estación total vino después. ¿Qué tendrá que tener en alguna parte incorporado la base de la estación total para asegurarme que esto esté horizontal? Rocío Argüello. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, loco? Rocío Argüello. ¿Qué opinás, Vanina Acosta? ¿Qué tendrá que tener incorporado en alguna parte la base de la estación total para asegurarme que esto sea un eje vertical? No está, profe. Tampoco está. A ver, Juliana Brunetto, ¿qué opinas? Juliana.
no ser Profe, ¿puede ser que sea un nivel esférico, como la brújula, algo parecido? Tiene que tener niveles, exactamente. Tiene un nivel esférico y ya vamos a discutir, y también tiene un nivel toroidal. O sea, las estaciones totales tienen incorporados los dos niveles. En realidad yo he visto uno una vez que no tiene el nivel esférico, pero la enorme mayoría tienen incorporado en esta base un nivel esférico y ahí mismo, un poquito más arriba, pero que es parte del mismo equipamiento, un nivel toroidal. O sea que tiene que tener niveles para asegurarme que esta plataforma sea un plano horizontal. ¿Por qué? Porque este eje en realidad siempre va a ser perpendicular a esta plataforma. Entonces, la única forma que esto se transforme en un eje vertical es que esta plataforma, la base del teodolito, siempre sea un plano horizontal, o sea, que esté con el nivel esférico centrado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces ya tenemos el primer eje principal de la estación total es el eje vertical. Ahora, este eje, que está acá marcado en el teodolito viejo, que se corresponde con este eje que está marcado acá en la estación total, siempre es perpendicular al eje vertical. Por lo tanto, ¿qué opinas, Sofía Escudero? Si tengo un eje que siempre es perpendicular a un eje vertical, ¿cómo será ese eje? ¿Cómo le podré llamar? Es una línea perpendicular a otra línea vertical. ¿Estás por ahí, Sofía? ¿Estás, Sofía? No. Sofía Escudero no, profe, no está. ¿Y Gabriel Escudero, qué opinas? Yo le quiero poner un nombre a esta línea. Y lo que sé es que... Profe, a Sofía Escudero se le desconectó el modem, están dando mal el modem. Bueno, ¿y Gabriel Escudero? Eje horizontal sería. ¿Por qué? Porque está perpendicular. Siempre y cuando el eje vertical cumpla la condición, si no me parece que no. O sea, en la construcción del equipo, siempre este eje es perpendicular a este otro eje. Ahora nosotros partimos de una consigna, que la base del teodolito está exactamente horizontal. Por lo tanto, en este caso, el eje principal de la estación total pasa a llamarse eje vertical. Ahora sabemos que este otro eje es siempre perpendicular al eje principal, por lo tanto, ahora sí, en esa condición se llama eje horizontal. Y tenemos, ¿se acuerdan? El eje de colimación, que es el eje de la visual, la línea visual. Este eje, en realidad, ¿qué movimiento cumple? ¿Qué opinas, si este eje siempre está orientado con la lente del equipo de medición? ¿Será un eje fijo? A ver, ¿qué opinas, Martín de la MEA? ¿Es un eje fijo o tiene algún movimiento? ¿Cuál, profe, lo puedo volver a señalar? El eje del lente, el eje de colimación o el eje de la visual, es el que recorre a lo largo del lente y ahí va a estar mi ojo y obviamente este eje va a terminar en el punto que yo quiero medir. Me preguntó si era fijo o si se movía para... Sí, si tiene algún grado de movimiento, alguna libertad de movimiento. Puede que sea que sí, que sea de 180 menos 180 o no. No te digo el rango, sino cómo se movería. Puede ser de arriba a abajo. O sea, en general, o sea,
Sí, es arriba o abajo. O sea, arriba o abajo es según hacia dónde yo esté apuntando, hacia dónde mire, pero en realidad se va a mover alrededor de qué otro eje. Del eje horizontal. Claro, en realidad ya vas a ver que se mueve alrededor de los dos ejes. O sea, inicialmente en una posición, si yo estoy apuntando, yo puedo apuntar hacia arriba o hacia abajo. O sea que este eje que acá lo veo como horizontal, en realidad no necesariamente es horizontal. Si el lente mira hacia abajo, este eje va a tener un recorrido hacia abajo. O sea que y si miro hacia arriba, este eje va a tener un recorrido hacia arriba. Por lo tanto, este eje, el eje de colimación o el eje visual, siempre va a girar alrededor del eje horizontal. Pero además gira alrededor de algún otro eje. ¿Qué opinas, Martín? ¿Tiene otro grado de movimiento? Que yo mire, no sé si el vertical, creo que no. Y es que si yo estoy mirando a un punto exactamente al norte, ¿no puedo mirar a otro punto que está al este? En otro momento. Ah, sí. Claro, o sea, el eje de colimación, además de girar sobre el eje horizontal, también va a girar alrededor del eje vertical. Ah, claro, ahí estoy viendo. Depende a dónde yo quiera mirar. Lo importante, cerra el micrófono nomás, Martín. Lo importante es que este eje, cuando se mueva hacia arriba o hacia abajo, ahí le voy a preguntar a otra persona, a ver, no me acuerdo ya a quién le pregunté o a quién no, pero Candela Roldán, ¿cómo va a ser el plano que va a generar este eje moviéndose hacia arriba o hacia abajo, o sea, alrededor del eje horizontal? Cuando gire hacia arriba o hacia abajo alrededor de este eje horizontal. ¿Cómo va a ser el plano que se va a formar moviendo sucesivamente el eje horizontal? ¿Estás por ahí, Candela? ¿No estás, Candela? Nico Tapia. O sea, ¿qué opinas, Nico? ¿Estás, Nico? Sí, profe, no entiendo bien la pregunta. O sea, quedó claro entonces que este eje, el eje de colimación, el eje de visual, se puede girar, no es que pueda, sino que tiene toda la libertad de girar alrededor del eje horizontal para tirar visuales hacia abajo o tirar visuales hacia arriba. Ahora, Bien. en ese movimiento hacia arriba o hacia abajo que tenga ese eje, va a generar un plano. O sea, si yo muevo una línea alrededor de otra, ves mi mano, se está moviendo en un plano. No veo la mano, profe, ahí lo fijo porque no tenía fijo el power. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿cómo va a ser ese plano que genere el eje de colimación moviéndose hacia arriba y hacia abajo? Un plano vertical. Exactamente. O sea, a verlo ahora, ya estamos 11:30. Siempre el eje de colimación va a generar un plano vertical que va a ser exactamente perpendicular al eje horizontal y va a contener al eje vertical. O sea, ven, ¿por qué? Porque el plano vertical puede comenzar en el eje vertical hacia arriba, atravesar todo el espectro, pasar por la línea horizontal y llegar hasta abajo. Ven que el eje vertical siempre queda contenido en ese plano vertical. Es obvio, si es un eje vertical, está siempre contenido en un plano vertical. Entonces, a ver, como para hacer un cierre, ¿qué opinas, Pipo? Pipo Tiranti. ¿Cuáles son los 3 ejes principales del teodolito? De cualquier equipo de medición, teodolito, estación total o nivel. El eje de colimación. Empecemos por el principal. Empecemos por el principal. Sí. ¿Cuál es el principal que dije yo que el punto de partida? ¿El eje de colimación o no? No. ¿Por cuál eje empecé yo? Por el vertical.
Claro, empecé por el eje vertical. ¿Se acuerdan que implica que el teodolito esté montado sobre una plataforma perfectamente horizontal? O sea que la base del teodolito tiene que ser una horizontal. Entonces, tiene que estar en el plano horizontal, perdón. Entonces, el eje principal es el eje vertical. O sea, es el punto de partida. Si este eje no es vertical, todos los otros ejes pierden la principal característica. Entonces dale, arranca Pipo de nuevo, a ver. Ah, claro, como había dicho que lo importante era el de colimación, había entendido eso. Entonces sería el eje vertical, el eje horizontal, que es perpendicular al de colimación, y el eje de colimación. No. Ah, sí, perdón, sí, está bien. Sí, el eje vertical, el eje horizontal, que es perpendicular al eje vertical, y ahí sí, el eje de colimación, que en realidad el eje de colimación siempre, ¿qué es lo que va a generar? Un plano ¿cómo? Y si lo muevo verticalmente, un plano vertical, pero la línea del eje me imagino que un plano horizontal. No necesariamente, porque acordate que el eje de colimación va a estar siempre hacia arriba, hacia abajo, o eventualmente puede que caiga justo en la horizontal, pero es exactamente cuando vos estás mirando a una visual horizontal perfecta. Pero eso es algo muy aleatorio, que puede pasar o no puede pasar. Vos vas a mirar a puntos que están encima de tu estación total o por debajo, o justo en la horizontal. O sea que no necesariamente el eje de colimación va a generar un plano horizontal. O sea, lo que sí va a generar siempre el eje de colimación es un plano vertical. Y ese plano vertical sí va a girar siempre alrededor de este eje vertical. O sea, yo puedo estar mirando a alguien que está ubicado exactamente al norte o a alguien que está ubicado exactamente al este, pero lo voy a buscar siempre en un plano vertical hacia el norte o en un plano vertical hacia el este. Pero el requisito, o sea, lo que siempre va a generar el eje de colimación cuando se mueva alrededor del eje horizontal es un plano vertical. ¿Está? Entonces, ya son un poquito más de las 11:30, ya estamos en horario de clase. Escucho preguntas. Si el teodolito no está horizontal, ¿cómo hago para ponerlo horizontal? ¿Le pongo un cuaderno abajo o se pone solo? No, bueno, ¿se acuerdan que justo en la vale, muy oportuna la pregunta? ¿Se acuerdan que yo les dije que había algunos equipos que son autonivelantes? Que se nivelan, eso quiere decir que se nivelan automáticamente. O sea, yo lo monto, me aseguro que esté montado de acuerdo a todos los requisitos. Primero tengo que montar un trípode. Todo esto es un poquito de anticipo a lo que sigue, ¿no? Y aprieto un botoncito y el teodolito tiene unos motorcitos, la estación total, tiene unos motorcitos internos que lo nivelan y lo ponen exactamente horizontal. En nuestro caso particular, lo que vamos a hacer, no sé si alcanzan a ver acá en la base, que se ve como una perillita negra ahí, una ahí y otra ahí. ¿Alcanzan a distinguir? Sí, profe. Bueno, estos son unos tornillos nivelantes. O sea, ¿qué hacen estos tornillos? Cuando nosotros, el operador de la estación total, gire estos tornillos, lo que hace es subir y bajar cada uno de los 3 vértices de un triángulo. O sea, esta base en realidad tiene la forma de un triángulo. Triángulo bastante irregular, pero es un triángulo. Y yo puedo controlar la altura de cualquiera de los 3 vértices de ese triángulo. Bueno, hay un procedimiento subiendo y bajando con estos tornillos. Esta base la voy a horizontalizar el teodolito, voy a horizontalizar la base. O sea que partiendo de que esta base, que es la que queda en contacto, la que está acá abajo, ven que esta no es parte íntima del teodolito, está por debajo, esta es la que se va a apoyar en el trípode. Estamos hablando que el trípode ya tiene la propia base bastante horizontal,
lo más horizontal que se pueda. Cuando yo monte el teodolito, si veo que el nivel esférico no está centrado, lo que voy a hacer es, siguiendo un procedimiento, girar estos tornillos para variar la altura de los 3 vértices de la base de la estación total para asegurarme que el equipo quede horizontal. O sea que vamos a seguir un procedimiento que se denomina el procedimiento de horizontalización de la estación total. ¿Quedó claro por lo menos qué es lo que vamos a aprender a hacer en la próxima clase? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no hay nada. Nadie. Para que voy a sacar la presentación para ver el chat. Por si Profe, hay... Sí. ¿El miércoles con quién tenemos? Campa, ¿estás ahí? Creo. Teléfono apagado, perdón. ¿Escuchaste sí, la pregunta? a las 9 a las 9 empiezan conmigo y a las 10 siguen con Daniel. Y a las 9 vamos a hablar de los informes técnicos, de cómo deberían presentarse y de analizar lo que han presentado.